Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de The Italian Sea Group, que como sabes es una empresa que ya he analizado en el canal, una empresa del sector de embarcaciones de lujo o yates de lujo junto a Ferretti y San Lorenzo, que también las he analizado en el canal, y por supuesto este sector o industria digamos que es interesante porque digamos que tiene ciertas ventajas competitivas y además están cotizando con descuento. En el caso de The Italian Sea Group acaba de presentar resultados y yo, como puedes ver, estoy grabando esto en el día en el que han presentado los resultados, donde la cotización no se ha movido, de hecho ha estado bloqueada, pero fíjate que a lo largo de los 5 días últimos, es decir, a lo largo de la última semana, la compañía ha caído casi un 9% y en lo que va de año prácticamente te puedes encontrar la compañía cotizando al mismo precio al que inició a principios de año. Entonces en este vídeo lo que vamos a ver, por supuesto, son esos resultados de primera mitad de 2024, junto también con una pequeña valoración para ver si realmente está a múltiplos atractivos y también para ver si es o no una oportunidad de inversión. Entonces, como siempre, vamos a ir al Investor Relation, donde aquí digamos que si bajamos no nos muestran todavía porque no lo han actualizado. Estoy en el mismo día que acaban de publicar los resultados, por tanto está un poco escondido. Hay que ir aquí a el pre-release o notas de prensa financieras y aquí digamos que encontramos el informe publicado a 10 del 9 del 2024, que en este caso es, como digo, la primera mitad del ejercicio fiscal 2024. Voy a hacerlo un poquito más grande y aquí a continuación lo que podemos leer es fuerte crecimiento en ingresos totales y EBITDA. También digamos que la cartera de pedidos de 1.323 millones, en este caso se refiere a 1,3 billions de euros, y luego el guidance confirmado para 2024 y la estrategia o la visión de estratégica para 2025 digamos que también está confirmada. Entonces, si seguimos bajando un poquito más, recuerda que todos estos datos finalizan a 30 de junio de 2024 y, como puedes ver, presentaron unos ingresos totales de 189 millones, un 14,2% de crecimiento frente a los 165,9 anteriores de la primera mitad de 2023. También una EBITDA de 32,4 millones, un crecimiento del 19 con respecto a 27 millones presentados en la primera mitad anterior, y fíjate que también con unos márgenes sobre los ingresos, es decir, unos márgenes EBITDA del 17,1 frente al 16,4, es decir, en cuanto a márgenes también se han expandido. Luego, en cuanto al EBIT o beneficio operativo, 26,8 millones, lo que supone un 23,5% de crecimiento frente al 21,7 millones, y también con unos márgenes sobre los ingresos, es decir, unos márgenes operativos del 14,2% que también aumentan con respecto al 13,1% de la primera mitad de 2023. Y fíjate que en cuanto a ingresos netos, en este caso se refiere a beneficio neto, pues fíjate que son de 29 millones, un 113% de crecimiento con respecto a los 13,6 millones de la primera mitad de 2023. Además, es importante para este tipo de empresas, tal y como te he explicado en el canal, que hay que mirar la cartera de pedidos, porque siempre este tipo de empresas tienen mayor demanda que oferta y hay que vigilar que el interés de esa demanda sigue ampliándose, viendo que cada vez la cartera de pedidos sigue aumentando. En este caso, la cartera bruta, 1.323 millones, un 4,7% que crece, y mientras siga creciendo quiere decir que tienen pedidos pendientes que serán futuros ingresos para la compañía. Y fíjate que todo esto, por supuesto, un 4,7 comparado con el mismo, con diciembre, en este caso de 2023, y luego una cartera de pedido neta, en este caso con los pedidos que todavía no han entregado, que si entregaran pues podrían convertir directamente en ingresos, pues 611 millones, un 0,4% comparado con a 31 de diciembre de 2023. Luego fíjate que esta compañía también tiene una deuda neta de 33,6 millones respecto a 1,5 a diciembre de 2023, es decir, la deuda neta le ha aumentado. Luego veremos realmente por qué le ha aumentado esa deuda y si puede ser o no peligroso. Y luego, en cuanto a inversiones, fíjate que han destinado 5 millones a 30 de junio de 2024, es decir, a fecha o a cierre de junio de 2024 a 30 han invertido 5 millones, y luego el guidance confirmado para 2024 y la estrategia o la visión estratégica para 2025 también la tienen confirmada. Esto se refiere a los planes anteriores que ha dicho el equipo directivo. Si bajamos un poquito más, fíjate que aquí, por ejemplo, lo que nos dice, y le doy aquí a traducir para que lo puedas ver un poquito mejor y me cambio de cámara, nuestra tendencia positiva continúa y el primer semestre de 2024 marca un aumento significativo en ingresos y EBITDA con
con un crecimiento notable en el beneficio neto. El margen EBITDA se sitúa en el 17,1%, porcentaje dentro del rango de las previsiones para 2024 previamente comunicadas al mercado, al igual que las previsiones sobre el resto de indicadores financieros. Y continúan aquí diciendo que esto también es bastante interesante. Fíjate que también estamos muy orgullosos de haber recibido la admisión en el segmento Stars, un hito importante que confirma el cumplimiento por parte de la empresa de estrictos requisitos en materia de transparencia, gobernanza, comunicación y solidez económica financiera, valores que The Italian Sea Group siempre ha perseguido con determinación, y este hito nos permitirá reforzar nuestra visibilidad en los mercados financieros internacionales, así como nuestro compromiso con los accionistas y todos los grupos de interés. Es decir, que como puedes ver, esto al final lo que hace es que realmente la compañía ha cumplido los objetivos, ven que el mercado sigue creciendo y tienen buenas expectativas para este año y para el próximo año, y al mismo tiempo también pues tienen cosas positivas que hacen que digamos que la compañía de cara al mercado internacional pues digamos que tenga una visión más positiva, cosa que como sabes esto puede beneficiar a la compañía sobre todo más a medio y largo plazo. Si bajamos un poquito más, aquí fíjate que también en cuanto a los ingresos consolidados de la primera mitad de 2024 son esos 189 millones, el 14% sobre los 165 que nos comenta lo mismo. Luego ingresos operativos, en este caso 189,8, un 16,8, y además fíjate que esto es lo interesante, construcción de nuevos yates en ingresos, pues digamos que 167, un 20% de crecimiento. Y luego fíjate que también esto es interesante, la parte de mantenimiento, es decir, de refit, la parte que tiene la compañía para digamos que trabajar sobre barcos ya construidos, mantenimiento, etcétera, etcétera, pues en este caso ha generado 22,6 millones comparado o más o menos en línea con lo que presentaron en el periodo de 2023, que esto también digamos que es interesante. Por supuesto, este segmento, como ves, genera menos de lo que genera digamos la otra parte de construcción de nuevos yates, porque los yates que venden pues son más caros, pero también digamos que esto es una parte importante, y además aquí nos dicen que también está sujeto a la parte aquí estacional, que por supuesto eso afecta a los ingresos de la compañía por este segmento. Por supuesto también fíjate que de forma geográfica la compañía aquí lo que nos dice es en América, en Asia Pacífico y también en Europa, como por ejemplo han sido los ingresos operativos. En este caso, como puedes ver, que han sido o han pasado de 32 millones a 86 millones en América, Asia Pacífico de 39 a 21 ha disminuido, y luego en Europa de 68 a 58, como puedes ver, lo que hace un total de ingresos operativos por construcción de barcos que ha pasado en este caso de 139 millones a 167 millones, y como puedes ver, principalmente sobre todo por la parte de América, que en este caso ha pasado de 32 a 86 millones. Donde más ha habido un crecimiento, pero el resto digamos que ha habido un decrecimiento más ligero. Luego fíjate que también de forma operativa, pero en este caso por la parte de mantenimiento o reacondicionamiento, fíjate que en este caso ha decrecido en la parte de América de 7 millones a 5 millones, Asia Pacífico también ha decrecido de 13 millones a 12 millones, y en Europa ha aumentado casi duplicando, o de hecho más que duplicando, pasando de 2,3 millones a 5,2 millones. Esto es lógico porque si miras la base de los clientes mayoritarios que tiene la compañía, también es lógico pensar que si la mayor parte de clientes o nuevos clientes vienen de Europa, pues eso significa que si tienen que hacer algún mantenimiento o reacondicionamiento, pues sean este tipo de clientes. Pero por supuesto, si tienen más clientes de estas partes, tanto de Asia como de América, quiere decir que de aquí al futuro seguramente esos clientes también quieran hacer esos mantenimientos, cosa que también vendrán ingresos por esa parte. Luego fíjate que en cuanto al backlog o cartera de pedidos, por una parte nos hablan de la parte bruta y la parte neta. Fíjate que en la parte bruta nos explican que también es de la parte de, en este caso, yates construidos o contratos de nuevos yates más reacondicionamiento, es decir, proyectos de reacondicionamiento, pero que todavía no han sido realizados o que no han sido entregados esos yates, pues en este caso a 30 de junio de 2024 ha sido de 1.323, lo que te comenté anteriormente, mientras que fíjate que en la parte neta, en este caso
fíjate que de los yates no entregados pero de forma neta, pues aquí como puedes ver el backlog neto es de 611 millones, también de reacondicionamiento y también de entrega de nuevos yates, cosa que esto, como sabes, al final esto pueden ser futuros ingresos para la compañía, tanto en los próximos trimestres como también en los próximos años, dependiendo también de cuándo se haga ese servicio o cuándo se haga esa entrega del yate nuevo o los yates nuevos. Luego, en cuanto a EBITDA consolidado, como te comentaba anteriormente, 32,4 millones, que incrementa ese 19% con respecto a los 27 y con unos márgenes del 17% que aumenta sobre el 16,4 anterior. Y por supuesto, fíjate que aquí nos explica efectivamente por qué han conseguido optimizar esos márgenes y ha crecido ese EBITDA, y esto es interesante para tenerlo en cuenta para los próximos trimestres. El aumento de la marginalidad, es decir, de los márgenes operativos a lo largo de los años, es atribuible a un fuerte enfoque en la gestión de los costes operativos, la gestión óptima del mix entre las actividades de construcción naval y reacondicionamiento y la internalización de actividades de proceso de producción de alto valor añadido. También tras la reciente creación de la unidad de negocio dedicada a las acerías para acabados de los interiores. Es decir, que todo eso ha hecho o ha ocasionado que tanto los márgenes como el EBITDA haya aumentado, y eso haya ayudado al crecimiento de la compañía por esta parte. Luego fíjate que en cuanto al EBIT es exactamente lo mismo, como te comentaba, 26 millones que crece un 23,5% con respecto al 21 millones, 21,7, con márgenes del 14 que crece sobre el 13, y luego un beneficio neto del grupo, como puedes ver aquí, de 29 millones que crece 113% con respecto a los 13,6 millones anteriores de la primera mitad de 2023. Luego fíjate que en cuanto a inversiones, la compañía nos comenta que a lo largo del primer semestre de 2024 The Italian Sea Group registró inversiones por valor de 5 millones de euros relacionadas con la ampliación de las oficinas comerciales en la sede de Marina di Carrara y con una mayor internalización de las fases de proceso de producción de alto valor añadido, con la creación de la unidad de negocio dedicada a acerías para acabados de los interiores, así como inversiones generales de los astilleros. Es decir, que han invertido tanto en astilleros como también en la parte de construcción o diseño interno de esos yates de lujo, que como sabes también es una parte importante para la empresa, y por supuesto también para la ampliación de las oficinas en la sede de Marina di Carrara, cosa que también por supuesto es importante tenerlo en cuenta. Luego fíjate que en cuanto a deuda neta, aquí ya vemos realmente en qué han destinado esa deuda y por qué han generado esos 33,6 millones, en este caso a 30 de junio de 2024. Fíjate que en primer lugar, que por supuesto es un aumento importante y hay que vigilar por qué viene este aumento y si está justificado, pasar de 1,5 millones a 33,6, fíjate que por una parte es una salida de caja de 19,6 millones destinado al pago de dividendos, es decir, que por pagar dividendos sacan 19,6 millones. Que esto, bueno, pues puede ser discutible si es interesante o no. Ya sabes que hay inversores que les gusta recibir dividendos, otros que no, y en este caso, bueno, pues puede ser discutible o no. La verdad que por el nivel de endeudamiento que tiene la compañía no es preocupante. Luego fíjate que inversiones a primera mitad de 2024 de esos 5 millones, que es lo que nos han comentado aquí anteriormente, y luego fíjate que han tenido ingresos de 21 millones por la venta del astillero de Viareggio, que también es importante para la compañía. Por supuesto, aquí hay más información que, como siempre digo, es interesante que te la leas. Y luego fíjate que en cuanto a las expectativas o guidance para 2024-2025, la compañía reafirma ese guidance que ya se ha comunicado previamente al mercado, como puedes ver, que fueron de unos ingresos que se situaran entre 420 o 420 millones y unos márgenes EBITDA entre 17%, 17,5%, cosa que esto es muy interesante. Y luego fíjate que al mismo tiempo aquí también está la admisión del segmento Stars en el Euronext de Milán, que esto es lo que nos comentaron anteriormente, para que digamos que la compañía pues mejore de cara a otros fondos internacionales, que sea más reconocida y que por supuesto haya más transparencia, etcétera. Todo esto digamos que facilita, porque ya lo he comentado en vídeos anteriores, debido a que el equipo directivo o el CEO en este caso tuvo que vender acciones para que hubiera más acciones en circulación y por tanto cumplir el mínimo de exigencias, por supuesto, para
que digamos que en este caso el Euronext pues tuviera digamos esta compañía más en cuenta y por tanto más fondos de inversión puedan entrar a invertir en esta compañía. Por tanto, esto quiere decir que se abre a mercados más internacionales en la parte de la bolsa, cosa que esto es muy interesante. Y luego fíjate que aquí hay más cosas importantes como resoluciones extraordinarias y ordinarias también para los accionistas. Luego fíjate que un punto importante es esto de aquí, que es el plan que han llamado plan de incentivos a largo plazo, que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Fíjate, le voy a dar aquí a traducir para que lo entiendas mejor y cómo puede afectar esto de cara al futuro a la compañía y sobre todo a nosotros como accionistas. Y en este caso, fíjate, en primer lugar, la Asamblea de Accionistas aprobó el plan de incentivos denominado Plan de Incentivos a Largo Plazo 2027-2029. El plan a favor de los directores ejecutivos, gerentes generales, ejecutivos con responsabilidades y al mismo tiempo empleados con contrato laboral indefinido de la sociedad y cualquiera de sus filiales. La Asamblea de los Accionistas también aprobó la propuesta de aumentar el capital social, es decir, diluir a los accionistas, aumento de acciones en circulación con la exclusión de derechos, es decir, que se emiten nuevas acciones sin derechos a voto en conformidad con el artículo este de aquí. Y fíjate que esta parte de aquí es la interesante, que es con un nominal máximo, importe nominal máximo de 795.000 euros más cualquier prima de emisión para atender el plan. ¿Esto qué quiere decir? Que la compañía ya nos está diciendo que podría diluir con 795.000 euros más, es decir, al emitir estas acciones, pues quiere decir que diluiría a los accionistas para, por supuesto, afrontar este pago del plan, es decir, pagar a directores, ejecutivos, también pagar a manager, pagar también a empleados cualificados, es decir, todo esto que supuestamente saldrá de los accionistas. Y por supuesto hay que verificar que esto de aquí a los próximos años, pues digamos que no diluye demasiado a los accionistas. Por supuesto, porcentualmente no supone mucho y hay que ver si de aquí a los próximos años siguen repartiendo planes de incentivos, porque por una parte los incentivos a directivos o trabajadores puede ser positivo, pero por otra parte si son demasiado exagerados, pues quizás puede diluir demasiado a los accionistas y por tanto el crecimiento de la compañía puede verse mermado. Todo esto hay que vigilarlo, pero a priori esto digamos que parece razonable. Luego si seguimos bajando un poquito más, vemos más políticas de remuneración, de compensaciones de pago. Luego también fíjate que autorizaciones de recompras y enajenaciones de acciones también confirman nuevos miembros dentro de la parte ejecutiva de la empresa. Y por supuesto pues todo esto, como digo siempre, es importante que te lo leas. Un punto que yo voy a destacar es sobre el rating crediticio. Fíjate que aquí el rating crediticio es la puntuación que se le da a una compañía a la hora de, digamos, financiarse. Cuanta mayor puntuación tiene una compañía, más barato se puede financiar. Pues digamos que en este caso ha pasado de triple B a una A, lo que quiere decir que puede acceder a financiación con un tipo de interés más bajo, cosa que es muy positivo. Y luego fíjate que en cuanto a expectativas del negocio, es decir, lo que espera la compañía del negocio, fíjate que The Italian Sea Group mantiene la concentración en el segmento de la industria de grandes yates, lo que significa que sean más de 50 metros, con que ahora mismo digamos que supone un 82% sobre la cartera de pedidos y que por supuesto se confirma que son los líderes dentro del mercado italiano. Es decir, para este segmento, yates de más de 50 metros son la compañía líder dentro del mercado italiano. Por supuesto, este segmento de mercado que históricamente también ha sido más resiliente, como nos dicen aquí, y ha resistido más a, digamos, los shocks económicos, etcétera, etcétera, pues esto es más positivo. Además, ellos destacan lo que ya te he comentado en otros vídeos anteriores, como el Ultra High Net Worth Individual, que es básicamente el tipo de clientes que tienen, que son, podríamos resumir como billonarios, es decir, clientes con una enorme capacidad de poder adquisitivo. Pues evidentemente este tipo de clientes esperan que, o las expectativas son que sigan creciendo entre 2023 a 2038 en el rango del 5%, con un ratio de penetración del 3%. Es decir, si este tipo de clientes siguen creciendo, que además son el tipo de clientes más ricos que les compran ese tipo de yates, que además de ser resilientes, porque generalmente ese tipo de clientes tienen menos problemas económicos y por tanto se pueden
pueden permitir comprar yates de superlujo encima de mayores dimensiones y pagar todavía más, pues fíjate que además en este segmento, ya como te he explicado anteriormente, son el segmento donde más márgenes hay y por supuesto, si dentro de la cartera de pedidos supone el 82%, esto significa que si van a ser futuros ingresos esos grandes yates de más de 50 metros, eso significa que los futuros ingresos de la compañía se transformarán en mayores beneficios debido a la ampliación de márgenes debido a esta cartera o aumento de cartera de pedido de este tipo de yates. Pero es que eso no es todo, sino es que también esta compañía, como ves, también digamos que hace eventos, en este caso por ejemplo el evento de yates de Mónaco, donde por ejemplo aquí han presentado distintos modelos de yates. Por ejemplo, destacan aquí el Almiral de 78 metros, el Almiral de 67 y el Almiral de 65, y también, como ves, tienen colaboraciones interesantes de sus diseños en interiores, como puede ser por ejemplo con Giorgio Armani, o en este caso también puede ser con el ejemplo del Lamborghini 63, entre otras cosas. Es decir, que tienen ciertas colaboraciones, lo que hace que también digamos que tengan una mayor atracción o interés por los clientes. Por supuesto, luego aquí hay declaraciones de todo tipo que hace la compañía, pero si bajamos un poquito más ya vamos a la parte contable, que es quizás una de las partes que más nos debe interesar. En este caso, en cuanto a ingresos operativos, aquí puedes ver que han sido de 189 millones frente a 162 millones, otros ingresos como puedes ver aquí que fueron de 934.000 euros frente a 7 millones que fueron anteriormente, y luego comisiones que fueron unos gastos de 3 millones frente a 1 millón, lo que hace al final unos ingresos totales que pasan de 165 a 189. Luego fíjate que los costes que aquí están distribuidos, por ejemplo costes de material, que han subido de 32 millones a 45 millones, luego aquí digamos que fuerza de trabajo subcontratada o costes de trabajo subcontratado, de trabajadores subcontratados, de 67 millones a 68 millones, también servicios técnicos de consultoría y servicios que aumenta de 9 millones a 12 millones, también costes de servicios que más o menos se mantiene estable en los 6,7, 6,8 millones, costes de personal que aumenta un poco de 18 millones a 21 millones, y luego otros costes operativos que esta parte digamos que se reduce de 3,3 a 2,5 millones. Llegamos a un EBITDA, como te comentaba, de 27 millones a 32 millones, un crecimiento bastante interesante y la ampliación de márgenes. Y fíjate que descontando la amortización y depreciación, como puedes ver aquí, que más o menos se mantiene estable, pues fíjate que el EBIT o beneficio operativo pasa de 21 millones a 26 millones, con márgenes que también se amplían, y esto hace que la compañía, como ves aquí, llegue a un beneficio neto de 29 millones con respecto a los 13,5 millones anteriores, también ampliando los márgenes netos. Y luego aquí en la parte del balance podemos ver realmente cómo está la compañía ahora mismo de salud financiera, y podemos ver por ejemplo como puntos a destacar dentro de la parte de activos, por ejemplo la parte de inventarios, cuentas por recibir, cuentas por pagar, y también nos ponen el working capital neto, que como ves por ejemplo inventarios aumenta, también la parte de receivables o cuentas por recibir pasa de 24 a 35 millones, y cuentas por pagar también aumenta de menos 90 a 93 millones, es decir que todavía tienen que pagar más capital, y con un working capital que por supuesto ha variado bastante de ser negativo 32 millones a 17 millones. Recuerda que este tipo de compañías, tal y como se financia, como ha habido también por la parte de estacionalidad, que ya lo vimos en otras compañías del sector, pues evidentemente el working capital cambia, y esto hay que tenerlo en cuenta, pero habría que normalizarlo y también ver en los próximos trimestres que esto sigue con normalidad. Y luego en la parte de pasivos, en este caso, que por ejemplo aquí una cosa a destacar, por ejemplo podría ser la parte de endeudamiento financiero neto, esos 33,6 millones frente al 1,5 positivo, entre otras cosas como puedes ver interesantes. Y luego en cuanto a la partida del cash flow, aquí puedes ver que es interesante que la compañía, aparte del beneficio antes de impuestos, como ya sabes, ya te he explicado en el canal, reconstruye todo lo que supone salidas de caja real y no salidas de caja real, como por ejemplo puede ser depreciación y amortización, que no supone una salida de caja real, y luego otras partidas que sí, como por ejemplo cuentas por recibir, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, y al final llega lo que sería a un cash flow operativo de 30 millones negativo. Y fíjate que un punto a destacar, si me voy aquí a la parte de actividades financieras, fíjate que han pagado o han destinado 19,6 millones a el pago de dividendos y también 14,3 anteriormente, o sea que fíjate que ha habido un incremento de pago de dividendos, también un repago de deuda de 5,8
millones, que esto se ha reducido con respecto a la parte anterior, y luego otro repago de deuda de 735.000 euros, que en este caso pues todo eso ha hecho o ha contribuido que también digamos que la compañía termine, como puedes ver aquí, empieza el periodo con 76 millones en operating cash and equivalent, es decir, efectivo, o también lo que sería efectivo a corto plazo, inversiones a corto plazo, y al final eso se ha reducido, lo que han terminado al final del periodo, con 40 millones por esa reducción de 26 millones totales después de las operaciones o actividades financieras, como puedes ver. Entonces, en este caso, como puedes ver, realmente esta compañía ha presentado unos datos muy buenos, es decir, ha presentado crecimiento de ingresos, crecimiento de EBITDA, ampliación de márgenes, también tiene una fuerte cartera de pedido. También lo que están haciendo es ver que el guidance para este 2024 y 2025 lo están viendo que están dentro de las estimaciones. Es verdad que como punto negativo, y como ya te he resaltado anteriormente, digamos que podría ser negativo, entre comillas, para nosotros como accionistas, ese plan estratégico de incentivos con esos 700 y pico mil euros que van a dar en incentivos. Eso hay que ver si eso va a ser de forma continuada y cada vez va a ir subiendo más, porque hay que tenerlo en cuenta de forma neta cómo nos afectaría como accionistas, ya que si se emiten nuevas acciones, pues en ese caso diluiría o nos diluiría como accionistas. Pero en este caso, en cuanto al crecimiento de la compañía, veo que no podría ser o no debería ser preocupante. Entonces, una vez que más o menos hemos visto esto, que realmente la compañía ha presentado resultados positivos, y como te decía, realmente en el día de hoy que estoy grabando este vídeo, digamos que la cotización de Italian Sea Group no se ha movido, ha estado cerrado. Yo he intentado ver si realmente digamos que ha podido moverse la cotización o no, pero no sé exactamente por qué, si es porque es festivo o alguna cosa de estas, seguramente será por eso. Pero en este caso digamos que yo lo que voy a hacer es irme a la parte de valoración, donde realmente aquí vamos a ver realmente, digamos, al múltiplo que está cotizando esta compañía y si puede ser o no una oportunidad de inversión. Entonces, como siempre te digo, en este caso vamos a ir a la parte de valoración y podemos ver, por supuesto, con los múltiplos que nos aplica Ticker. Fíjate que la compañía por PER estaría cotizando a 9,68 veces y por EV Free Cash Flow a 6,50 veces. Es decir, prácticamente podríamos decir que esta, que es una empresa de embarcaciones de lujo o de yates de lujo, prácticamente está regalada. ¿Por qué? Porque evidentemente esta compañía, por supuesto, debemos entender que, como te he explicado en el canal, es una small cap. Fíjate que está capitalizando a 425 millones, es decir, es una empresa muy pequeña, incluso se podría hasta considerar una microcap, una empresa bastante pequeña, pero por supuesto tiene enorme potencial debido a las marcas que tiene y por supuesto al crecimiento y el plan estratégico que tienen para los próximos años. Por tanto, pagar por esta compañía ahora mismo menos de 10 veces, en mi opinión y a priori, pues me parece un regalo. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo siguiente: este es un tipo de compañía que no esperes que vaya a crecer a 20, 30 o 40%, porque eso no va a pasar. Este tipo de compañías, por las ventajas competitivas que tiene, pero también las limitaciones, recuerda que este tipo de compañías, como te he explicado en el canal, tienen que ir comprando astilleros para poder seguir aumentando la capacidad productiva para construir, digamos, en este caso, nuevos yates, porque si tienen cada vez más astilleros, pues tienen más espacio físico para construir esos nuevos yates y también para hacer el mantenimiento a más yates, lo que quiere decir que pueden cubrir una mayor parte de la demanda, pero eso evidentemente tienes que entender que va creciendo lentamente, al mismo tiempo que también va a crecer la economía. Por tanto, como evidentemente tienen más demanda que oferta, pueden subir los precios al mismo tiempo que crece la capacidad productiva y crece la economía. Digamos que si por una parte inflación 2% más un 3% aproximadamente de aumento de capacidad productiva, 3, 4, 5% más al mismo tiempo, digamos que también la riqueza a nivel mundial puede crecer entre un 2 y un 4%, ya estaríamos hablando de prácticamente entre un 8 y como máximo a lo mejor un 12%. Esto evidentemente es un cálculo rápido que te estoy haciendo de expectativas de crecimiento para el sector, pero por supuesto las compañías que lo hacen mejor, que hacen mejores adquisiciones, que las compran más baratas, que tienen la capacidad de subir mayores o más cantidad de precios, que tienen mayores clientes, o en el caso de Italian Sea Group, digamos que están teniendo una mayor demanda por los barcos más grandes, es decir, aumentos de márgenes por esa parte. Todo esto hay que entenderlo para entender la capacidad de crecimiento que
que te puede aportar esta compañía a medio y largo plazo. Por tanto, esta compañía, como ves aquí, digamos que está cotizando ahora mismo a 9,68, realmente si hace ciertos ajustes sería un poquito menos, pero fíjate que realmente si pones el histórico, que no lleva mucho cotizando, fíjate que está realmente en el rango bajo. Ahora mismo fíjate que la media nos sale aquí según ticker 13,26 veces, la compañía está a 9 e incluso 13 se queda corto, pero también hay que tener en cuenta que es una small cap, es decir, que como hay poca entrada de capital para este tipo de compañías, aunque como has visto se ha aprobado la parte o el segmento de starts para, digamos, ampliar a nivel internacional y tener más capacidad de entrada de distintos fondos internacionales cumpliendo cierta normativa del Euronext, entre otras cosas, que todo esto lo he explicado anteriormente, pues por supuesto todo eso puede hacer que entre más capital a esta empresa, pero eso, según vayan pasando los años, veremos cómo seguramente si esta empresa sigue haciendo las cosas bien, veamos una mayor entrada de capital. Todo esto hay que entenderlo para asignarle el múltiplo correcto. Yo en este caso voy a hacerlo muy sencillo y fíjate que simplemente a medio plazo, es decir, lo que se podría considerar a 3 años, que fíjate que si me voy aquí a la parte de estimaciones, aproximadamente pues 2028, estando en 2024 a punto de terminarlo, 25, 26, 27 y 28 son 4 años y lo que queda de 2024, 4 años y medio, 4 años y un trimestre, etcétera, etcétera. Pues fíjate que aquí, por ejemplo, en EPS no nos dan datos para 2028, pero sí para 2027 y fíjate que los crecimientos esperados son del 19% en EPS para 2024, que este es el guidance que estaba dando el equipo directivo. Fíjate que luego 18, 12 y 3%, lo que esto hace una media, si te fijas, con toda la bajada, realmente, es decir, porque cada vez el crecimiento va a menos, realmente que sería un crecimiento por debajo del 14, 13, 12%, lo que quiere decir que es factible para este tipo de empresa. Entonces, si tenemos en cuenta, por ejemplo, este 1,14 para los próximos años, fíjate que si me voy aquí a la calculadora, tengo en cuenta esos 1,14 y le asigno 10 veces de múltiplo, fíjate que ya el precio estaría a 11,4 cuando la compañía cotiza a 8,03. Es decir, que ya como ves tienes un upside que por supuesto no es grandísimo, pero fíjate que es tal y como te recalcaba antes, que esta compañía, más que tener un enorme crecimiento, lo que vas a tener es un crecimiento sostenible en el tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? A medida que esta compañía vaya creciendo, seguramente te puede aportar, digamos, ese crecimiento de manera sostenida y el mercado, a medida que pueda inyectar más capital en esta empresa por medio de las entidades financieras, porque como te he explicado, cada vez que coja más tamaño, más fondos de inversión, más aseguradoras, más mercados distintos, más ETFs, más índices pueden incorporarla y por tanto puede haber más inyección de capital o será más conocida, pues eso puede hacer evidentemente que sufra un re-rate de múltiplo. ¿Cuándo o cuánto podría ser ese re-rate de múltiplo? Hombre, si ya estuviéramos hablando de que fuera una empresa que capitalizara, por ejemplo, a más de 5.000 millones, seguramente esta compañía ya estaría a lo mejor digamos, cotizando seguramente por 14, 15, 16 veces y a medida que siga creciendo, pues más. ¿Qué es lo que pasa? Que la compañía ahora mismo está a 400 millones y ahora mismo estaríamos hablando de que tendría que multiplicarse por 10. Es decir, que ese crecimiento que lo siga manteniendo de forma sostenida para los próximos 10, 15 años. Por tanto, fíjate que este tipo de inversión es el tipo de inversión que, aunque a corto plazo te pueda parecer que la rentabilidad es muy baja, como seguramente la rentabilidad de este tipo de empresas, al igual que el resto de empresas del sector, es decir, San Lorenzo y Ferretti también, pues seguramente, digamos que eso de manera sostenida pueda hacer que por interés compuesto tu inversión se vaya revalorizando poco a poco y con el paso de los años, a medida que coja más tamaño, más un re-rate de múltiplo, puedas obtener un retorno bastante interesante. ¿De cuánto? Pues evidentemente aquí si tú esperas que esta compañía crezca al 10-12%, y no te voy a hacer cálculos complejos, sino simplemente si la empresa crece al 10-12% de forma sostenida y el mercado mantiene el mismo múltiplo, tú tendrás de rentabilidad ese 10-12%. Ahora bien, si también esperas lo suficiente para que haya un re-rate,
tendrás, digamos, que una rentabilidad adicional a ese 10-12%. Porque si en vez de pagar el mercado 10 veces por esta empresa, paga 12, paga 14, paga 16, o muy adelante, o después de muchos años, después de 12, 15 años, por ejemplo, ya empieza a pagar, por ejemplo, más de 16 veces por una empresa de lujo con ventajas competitivas, etcétera, etcétera, que en todos esos años será tiempo más que suficiente para demostrarle al mercado las ventajas competitivas que tiene esta empresa, pues por supuesto en ese caso hipotético, y digo hipotético porque nadie sabe lo que va a ocurrir de aquí al futuro, pero sí más o menos se puede estimar que de aquí a ese entonces el mercado, por supuesto, pagará mayores múltiplos por simple lógica de tamaño de empresa. Cuanto más tamaño tiene, más se puede invertir y por tanto si hay más entrada de capital, mayores múltiplos en relación a los beneficios se pagarán por esta empresa. Así de sencillo. Entonces, no te quiero hacer una estimación a largo plazo porque evidentemente nadie sabe si a 5, si a 10, si a 15 habrá el re-rate. Tampoco se sabe si evidentemente en el corto plazo esta compañía o el mercado seguirá, por ejemplo, manteniendo múltiplos bajos hasta ver que los tipos de interés van bajando y vuelva a crecer. Por ejemplo, los miedos que hay para este sector, que ya te lo he explicado con Ferretti y también te lo he explicado con San Lorenzo, mercados como el chino, que ahora mismo hay mucha incertidumbre y parte del mercado asiático, en este caso son clientes de este tipo de compañías. Por tanto, si digamos que el mercado cree que este tipo de compañías pueden verse afectadas por esa ralentización del crecimiento del mercado asiático, pues por supuesto esos son miedos que a corto e incluso medio plazo podemos tener que, digamos, lidiar o tener que más o menos aguantar esos problemas mientras se le pasa la incertidumbre al mercado. Ahora bien, por eso te digo, para este tipo de compañías a mí sí me gusta recalcar o me gustaría que supieras la diferencia que hay de el crecimiento que te puede dar frente a otras empresas que a lo mejor tienen un mayor upside, pero es que aquí lo que estamos valorando es la continuidad de ese crecimiento. Y en el caso de que a lo mejor tú seas un inversor que quiere ser más conservador con tu cartera, es decir, quieres tener más estabilidad o quieres tener una parte de tu cartera que estabilice la volatilidad de tu cartera, este tipo de empresas que son excelentes negocios y al mismo tiempo digamos que también tienen un crecimiento o un futuro por delante muy prometedor, ya que tienen un tamaño muy pequeño, pero evidentemente si la economía sigue creciendo año tras año tras año y evidentemente cada vez que sigue creciendo la economía, cada vez van a haber nuevos ricos en el mundo, por tanto futuros clientes para estas empresas, eso quiere decir que esta empresa no va a dejar de tener demanda o mayor demanda con respecto a la oferta. Entonces, como te digo, en este vídeo no voy a hacer una valoración, sino que me gustaría que tú me dejaras aquí abajo en los comentarios realmente cuál es tu opinión sobre esta empresa o las empresas de este sector, es decir, si crees que son una buena inversión para invertir a muy largo plazo. Cuando digo a muy largo plazo es a más de 10 años. Si por ejemplo crees que es una buena idea de inversión tenerlas en cartera o no para estabilizar tu cartera, o a lo mejor crees que hay mejores oportunidades de inversión, si crees que este tipo de compañías sufrirán un re-rate en los próximos años, o también si tienes razones para creer que este tipo de compañías sufrirán un downrate en función también de los riesgos del mercado chino, del mercado asiático, etcétera, etcétera. Y todo esto, como te digo, me gustaría que me lo dejaras aquí abajo en los comentarios, también un poco para ver de forma objetiva o de forma generalizada qué es lo que pensáis todos vosotros, y así digamos que ver un poco más o menos el tipo de empresas que os gusta y también las expectativas que tenéis para este tipo de negocio. Así que como ves, yo de forma simplificada te he enseñado que precio objetivo 11,4 si el mercado le sigue asignando 10 veces. Si en vez de 10 veces el mercado, por ejemplo, decidiera pagar por esos 1,10, pues digamos que un múltiplo un poquito más exigente, a lo mejor de 12 veces, que sigue siendo, en mi opinión, pues bastante bajo, pues fíjate que el precio ya se iría a 13,2, y así en función del re-rate o por supuesto en función de los años que vayas esperando. Si esta compañía, como digo, sigue creciendo a tasas de doble dígito y aunque digamos el múltiplo no suba, tú tendrás como mínimo ese crecimiento de doble dígito, cosa que para mí este tipo de inversiones son de las más interesantes para invertir sobre todo a muy largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de The Italian Sea Group, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos el próximo.